Toma uno. Acción. Entonces, pueden correr hacia atrás, sí, por favor. Volvemos a hacer, entonces yo creo. Vamos, listos. Vamos. Por favor, hombre. Vamos. Listos ya. Vamos. Vamos. Eso. Mueva el tarro. Muévalo. Eso es. ¿Ah? Ok, gracias. Quedó bien. Creo que quedó muy bien, ¿ah? ¿Esto para qué es? ¿Para qué están tomando estas películas? Es para mandarse a Europa, para la televisión alemana. Ah, pero para saber justo para saber cómo vive la gente aquí en Cali o... No, es para filmar todas esas escenas de miseria. Para... ya. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Volvimos, así es, volvimos. En algún momento pensé que no, pero acá estamos y arrancamos, a diferencia del año pasado, un mes antes. Y en este cinematógrafo, que es el primero del año, empezamos en un lugar muy cercano, que es el Festival de Cine Independiente de Cosquín. Y vamos a ver, hoy nos vamos a encontrar con Jerónimo Ateortuga, cineasta colombiano, cineasta que además es un gran teórico, ha escrito libros, tiene un libro magnífico, Cine por Venir. Se le prodigó una retrospectiva y además fue jurado, uno de los 3 miembros de jurado que hicieron la deliberación en público. Y con este cineasta colombiano vamos a hablar de los archivos en el cine y cómo a través de los archivos se pueden reinventar el cine y la ficción. Así comienza el cinematógrafo.
Fantástico. Vení, ¿qué ves acá? ¿Qué película harías con esto? Wow. Esto es una copia 8 milímetros de una antigua de Disney. Sí. Impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Total, me encanta de dónde sale. Estoy De pensando... ese tipo de cosas vos hacer las películas. Sí, definitivamente. Estoy pensando qué haría. ¿Qué harías? Vamos a caminar. ¿Y qué harías? Lo que haría sería crear una nueva fábula con esa película. La vería y trataría de tener algún sueño con esas imágenes y ver qué se me ocurren y qué nueva historia podría contar con ella. Así de golpe en este momento no se me ocurre porque apenas vi una secuencia de una pequeña ardilla comiéndose unos frutos, pero está precioso. Es muy precioso. Bueno, estuvimos acá en el Festival de Cosquín y en cierta medida estuvimos hablando de mucho sobre el tema de los archivos. Vos hasta ahora has trabajado en películas que son archivos. Sí, O sea, primero hiciste una película notable, Mudos Testigos, con uno de los más grandes cineastas de Latinoamérica, que fue Luis Ospina. Luego hiciste una película secreta y también accidentes históricos. accidentes de la historia. De la historia. Las tres películas están hechas con materiales que son archivos. ¿Qué significa hacer películas con archivos? Has hablado en un momento de películas clandestinas siguiendo una gran intuición de uno de los más grandes cineastas de la historia del cine también, que fue Raúl Ruiz. Sí, pues es buena la pregunta que me hiciste, ¿qué película harías con esa de Super 8? Porque un poco que todos los proyectos empezaron así. Entonces eso, por lo menos en mi caso, me ha hecho pensar que la idea no necesariamente precede a la película. En muchos casos aparece el material y el encargo de hacer una película y muy posteriormente aparece la idea. Eso también me hizo pensar en mi propio proceso como cineasta, que cuando yo fui a la escuela a uno le enseñan una suerte de proyecto platónico de creación en el que hacer cine es concretar una suerte de película que vive adentro de uno. Y a mí me pasaba que tal vez yo no tenía una película que vivía dentro de mí, o demasiadas que no era posible hacer, y que en realidad yo lo que quería era hacer una película. Entonces, cuidado. Y entonces... Bueno, justo apareció ahí sí, la policía. Ahí tenemos otra película, ¿no? De la propiedad intelectual. Entonces, buenas tardes. Estoy filmándolo él para un programa de televisión. Bien, no, perdón, ¿sabes por qué pasa? Supuestamente estaban peleando, por eso vinimos. Ah, no, no somos nosotros. Un señor, no sé por qué. Listo. No éramos nosotros, seguro. ¿Estamos? Mil disculpas. No, Más vale. todo bien, amigo. Gracias por ser tan amable. Muchas gracias. Realmente se lo digo, ¿eh? Muy amable. Qué gracioso. Bueno. Sí, es como una película. Vale, ahí. Entonces, Ahí puedes. ya es como un arma. Lo único Muy que hace falta es un arma para hacer una película. Para hacer una película solo necesitamos un arma. Muy bueno. Sigamos. Claro, y lo que yo me daba cuenta era que en el fondo yo quería hacer una película, ¿cuál? La que pudiera. Y con la película de Luis sucedió, Mudos Testigos, inicialmente una película de Luis, sucedió que tuve el encargo de hacer una película. Y entonces me dieron un material y me dijeron, ¿qué película harías vos con este material? Y ahí empezó la obligación. Entonces eso me ha hecho pensar que en la creación también puede haber una teoría en la que la materia precede a la idea y que hacemos la película para darnos cuenta que era lo que queríamos. Así procedí con todas estas películas. ¿Cuál era el motivo? Trabajar con las primeras películas del cine colombiano. Yo le puedo poner a eso teorías más prosaicas o más elaboradas respecto de la memoria y de recuperar imágenes que están ahí, pero creo que en una versión un poco más primaria lo que hay es un deseo de hacer una película.
Obviamente nos remitimos a esas que son las primeras porque pues, siempre se dice que la historia del cine colombiana es corta o pobre y yo creo que una forma de enriquecerla es volver a generar historias sobre las imágenes del pasado. Hay algo que me parece que es importante decir. Vos sabés que cuando uno piensa en el lenguaje, toda palabra puede ser lo que es o puede significar porque hay otras palabras con las que permite pensar esa palabra. Es decir, que no hay una autonomía de un término o de un vocablo que pueda en sí mismo implicar sentido. Un plano solitario, sí. No necesita de otro plano, pero claramente un plano concatenado con otro plano cambia el sentido, no solamente entre los dos, sino el propio. Claramente cuando uno toma películas del pasado, como la que vos has tomado, esos planos fueron concebidos en una concatenación específica. Vos lo alterás y cambia el sentido. ¿Puedes hablar un poco de la relación del sentido, el montaje, las relaciones de asociación en películas como la que has hecho? Sí, cuando uno trabaja con archivos, uno se tiene que poner en una posición, llamémosla más humilde, que reconoce de antemano que toda creación proviene de otras creaciones. Y trabajando con archivos, sí descubrí que una imagen nunca es solo una imagen, o los planos del cine que pueden valer por sí mismos, son eso que el plano dice, pero también, como vos dijiste, las relaciones que se establecen. Aguanta. Con los planes que anteceden y los planos que siguen, pero también con las imágenes que nosotros proyectamos. Yo creo que en toda película eso está en juego, pero en las películas con archivo eso está en primer plano, eso es muy evidente. Entonces, a mí me interesa un tratamiento del archivo que tiene que ver más con la voluntad de fabulación que con la voluntad de probar algo, con el archivo que es como la vocación usual con la que se utilizan las películas. Y entonces uno empieza a jugar con los sentidos preasignados para tratar de moverlos y empiezan a aparecer procedimientos muy típicos de las vanguardias como el de Tourment, que tiene que ver justamente con resignificar las imágenes. Y resignificar las imágenes pues no es otra cosa que darle nueva vida. A mí me gusta la idea de que cuando uno trabaja con archivos se comporta como una suerte de ecólogo de las imágenes, donde la labor del cineasta no está en producir nuevas imágenes en un mundo de sobreabundancia de imágenes, sino que está más en generar los contextos para que las imágenes que ya fueron hechas puedan volver a surgir y puedan volver a ser vistas. Que esa es otra forma de crear nuevas imágenes. Te iba a preguntar sobre algo que tiene que ver con un concepto muy claro a la historia del cine, a la historia de la recepción y también a la de interpretación, que tiene que ver con la idea de la política de los autores, es decir, la idea de un autor respecto de todo concepto que implica la existencia de una película en su materialidad. El tema es que cuando vos estás trabajando en el orden de un film con imágenes ya preconcebidas por otro, que además puede ser que haya tenido un autor o no, eso también es un tema muy interesante. ¿Qué sentido tiene entonces allí la idea de autoría frente a los materiales que de por sí ya provienen de algo desconocido o de algo conocido? Que se entiende la idea. Sí. O sea, al menos problematiza el concepto de autor. Sí que lo problematiza. Cuando uno trabaja con archivos, normalmente está trabajando contra una de las instituciones mayores de nuestra sociedad, que es la de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una ficción social que tenemos que fija los objetos durante un tiempo y un espacio determinado, generando la fantasía de que esos objetos fueron productos de una única persona. Pero esos objetos nunca son producto de una única persona. Cualquier creación parte de la materia previa que existe en el mundo y de la creación de otros. Todo objeto es social. La creación con archivos lo que pone en evidencia es que cualquier trabajo le preceden otros trabajos y entonces hablar de autoría se vuelve algo un poco más borroso, donde la autoría no tiene que ver tanto con la creación de objetos nuevos, sino con la creación de contextos. En el trabajo. A ver, a mí me parece una cosa, y es que cuando hablamos de archivo, en realidad estamos usando una palabra para hablar de otra cosa más esencial, y es la reapropiación.
Ese es el procedimiento fundamental. Y la reapropiación la entendés como una forma indirecta quizás de autoría, ¿no? Sí, es una forma directa de autoría, pero que es mucho más inestable, como Claro. debiera ser toda autoría. Como que por un tiempo, creo que socialmente está bien que reconozcamos, bueno, vos hiciste este trabajo, lo vamos a valorar. El hecho de que vos lo hayas creado va a ser un eje también de lectura de la producción de ese objeto, pero eso debiera tener un límite porque la propiedad intelectual cierra la creación al flujo infinito en el que debiera estar integrado. Sí, que además lo que vos terminás haciendo puede volver más tarde a ser retrabajado, ¿no? O sea que habría como usos infinitos por donde uno podría pensar que a una potencialidad de usos infinitos el autor queda diluido en eso que existe. Absolutamente, pero lo que yo siento es que eso es esencial a cualquier creación, sea con archivos o no, o se llame de reapropiación o no. La diferencia es de intensidad. En el archivo eso está como en una especie de estado intenso y puro. Así que yo creo que la autoría ahí tiene que ver, pone en evidencia algo, y es que el trabajo del artista no siempre ha estado del lado de crear nueva materia, sino de generar contextos para poder hacer nuevas lecturas de esa materia. Siempre ha sido así. Jerónimo, hay algo que es muy clave dentro del modo en que vos te apropiás, no en los tres casos, pero en dos en particular, que es el sonido. O sea, ahí es donde evidentemente vos introducís algo del orden estrictamente creativo, ya no del orden de la combinación, sino el orden de la intervención. ¿Podés hablar un poco de esto en relación a los archivos? Sí, cuando uno se reapropia de cosas, uno está simplemente desplazando los objetos para que sean vistos de otra manera. Entonces ese ser visto de otra manera implica crear un marco perceptivo. El sonido otorga herramientas inigualables para poder generar esos nuevos marcos, porque el sonido, extrañamente, es el espacio cinematográfico donde la ficción mejor se mueve, donde la ficción trabaja de forma más naturalizada e inconsciente, que tal vez es la mejor manera como puede funcionar la ficción, como funciona en todos los días. Toda la vida cotidiana funciona con una suerte de ficciones que no nos detenemos a pensar. Entonces, la forma de poder restablecer ciertas energías, digamos, catárticas, o la capacidad de emocionar, o la capacidad de ver el pasado, o de ver incluso el futuro en esas imágenes, la otorga el sonido, porque el sonido, pues por un lado, puede ayudar a puntualizar cosas que están en la imagen, pero también puede generar contrastes, que es de hecho el procedimiento que más me interesa a mí, la disyunción entre la imagen y el sonido, porque si tengo dos bandas, cada una trabajando con uno de los sentidos, me parece que a veces no tiene tanta gracia trabajar ambas en la misma dirección. Entonces, si el sonido me cuenta una cosa y la imagen otra, pues creo que ahí es justamente donde hay cine, porque hay movimiento, está el trabajo del tiempo y está el trabajo de los sentidos. En las tres películas hago un tratamiento sonoro distinto, pero cuya vocación es generar marcos de percepción para los planos que estoy utilizando.
En general, cuando vos trabajás, creo que, viste, si esto fuera un encuentro psicoanalítico, el momento que decís te interesa la disyunción, uno debería hacer el corte y terminar el programa, ¿no? Porque probablemente la condición estrictamente de lo que es el cine es quien entiende a fondo ese concepto de disyunción entre imagen y sonido. Algo que muy pocas veces se suele pensar, generalmente hay una idea de duplicación entre lo que se ve y lo que se escucha. Pero querría preguntarte algo en torno a lo que sí se representa en estas películas, porque hay algo asociado a una dimensión ya problemática en la historia del cine colombiano. Nosotros tuvimos un encuentro contigo en este programa hace unos años atrás a propósito de pirotecnia, que ya estaba el problema de la representación de la violencia colombiana. Y en las tres películas, por modos muy distintos, aparece la dimensión de clase, aparece algo de esa violencia, se intuye, no necesariamente está en primer plano. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, hay una idea que cuando hicimos pirotecnia yo creo que quedó establecida como de forma muy marcada para el resto de nuestra carrera, y es, hay una escena en pirotecnia donde hay unas mujeres que están sosteniendo unas fotografías, y la primera cosa que puede pensar un espectador es que esas mujeres sosteniendo unas fotografías son madres que tuvieron unos hijos que los perdieron en el marco de un conflicto armado. Entonces las imágenes generan una serie de asociaciones que son automáticas. Y a nosotros nos empezó a interesar más trabajar el archivo para desautomatizar esa sensación que para decir, bueno, esta imagen está aquí en lugar de un acontecimiento que queda probado por su presentación. A mí eso me hizo pensar algo, y es que la pregunta esencial con relación a las imágenes, a los archivos en general, a las imágenes, no es el estatuto de verdad de las imágenes. La pregunta no es qué dice la imagen, sino que la pregunta es más política, más que metafísica. La pregunta es quién controla estas imágenes y con qué sentido. Esa es la verdadera pregunta con ellas, porque la verdad es que sin un trabajo intelectual, sin un trabajo de recontextualización, sin un trabajo de disyunción y asociación de las palabras y los sonidos a las imágenes, esas imágenes por sí solas no dicen nada. Ahora, cuando se las interroga con distintos procedimientos, esas imágenes sí pueden revelar ciertas zonas, no tanto de la verdad, sino de cuáles eran las emociones que esas imágenes querían movilizar en un momento particular. Entonces, por ejemplo, en mi cortometraje Una película secreta, que utilizo imágenes de Bajo el cielo antioqueño, que es una película que quiere representar una vida idílica de la colombianidad o de la antioqueñidad, y empiezan a aparecer unas zonas de mucha violencia, de clase, de género y de raza, mostradas al pasar de manera pintoresca. Si uno agarra esas imágenes y las aísla y las interviene, de repente las imágenes al ojo, de manera casi natural, porque no es natural, porque tiene una intervención enorme, empiezan a mostrar esas zonas de violencia que siempre han estructurado la forma como experimentamos la realidad en Colombia y en muchos otros países. Entonces, por ejemplo, esa película Bajo el cielo antioqueño tiene una escena donde las imágenes están sugiriendo que hay un niño que es apropiado por un señor burgués. En la película eso es contado con comedia, en la película eso es contado como un gesto incluso de benevolencia del señor. Aparte de eso, el niño tiene la cara pintada de negro, es un actor blackface. Entonces ahí hay como una riqueza semántica en esas imágenes que me parece que es un desperdicio no sacarlas de ese contexto y darle un nuevo orden, que incluso es cómico, pero es una comedia que tiene que ver como con la desilusión, con el desencanto. Qué extraordinario, ¿no? Eso. Pero pensaba un poco en las tradiciones del cine de tu país. ¿Cómo observas eso en el sentido de una película que trabaja sobre esas confusiones o reapropiaciones o modalidades de ficcionar? Ahora están los perros. ¡Bravo! Es increíble, ¿no? Están protestando. Protestan los perros, ahí están los perros. Es mejor integrarlos, no pelear con ellos. No, claro, es mejor. Es lo más. ¡Chao! Bueno, volvamos. Volvamos. Pensaba en esto, que es el tema de
de cómo funcionan un poco las tradiciones en tu país del cine. Vos evidentemente te inscribís en la tradición, en una cierta tradición lúdica política. Creo que el tema de Luis Ospina ahí es totalmente cercano a tu modalidad de pensar hoy el cine y participar del universo del cine. Y quería preguntarte un poco sobre si esto es así, ¿qué es lo que deja Luis Ospina y qué continúa contigo? Hace poco me invitaron a una clase, a dar una charla en relación a lo que nosotros hacemos en Invasión Cine, que se llamaba Cine Militante, y me dejaron pensando si lo que nosotros hacemos es cine militante, cuál podía ser la diferencia con el cine político. Y eso inevitablemente me remitió a la película de Luis Ospina y Carlos Mayolo, Agarrando Pueblo, que es una película que el profesor de esta clase enseñaba también dentro de esa clase. Y tal vez una forma de militancia sea una militancia de desarticular ciertas formas de la percepción a través de la risa, a través de la comedia, que es algo que yo le valoro infinitamente al grupo de Cali, y también con ese diálogo que tienen con la propia historia del cine, porque Agarrando Pueblo es una película que está trabajando con el falso documental, que está trabajando con algo de la comedia, pero las películas que posteriormente hizo el grupo de Cali, que son películas de críticas furiosas a las relaciones coloniales al interior de la vida colombiana, se nutren de los géneros cinematográficos. Hay otras tradiciones colombianas que asumen esa militancia de manera más frontal, más in your face, choque. ¿sí? Que me parece que, o sea, tiene todo sentido, y más en un país tan convulsionado como el país del que yo vengo, pero sí siento algo, y es que esas formas de encarar el cine tienen que ver con un lugar que el cine históricamente no ocupa más. Yo creo que es muy importante estudiar esa historia de la militancia en el cine, pero creo que esa militancia se da mejor en otros medios, como los medios digitales. El cine tiene que disputar la forma como vemos, la forma como sentimos. Creo que en eso fue muy rico el cine de Luis Ospina. Y que todo el tiempo está haciendo un cine que está pensando en su propia historia y cómo las relaciones con esa historia van a determinar lo que las imágenes nos hacen y lo que nosotros le hacemos a las imágenes. Por eso es que lo encuentro, no sé, tan inspirador, porque no trabaja con la idea de mímesis directamente, ni con la idea de la representación social de la realidad, que es otra tradición muy fuerte del cine colombiano, pero que a mí no me resulta tan estimulante.